Y por favor le pido que abra Efesios capítulo 4, del versículo 25 al 32, pero sin embargo vamos a leer desde el versículo 17, para tener un poco de contexto en lo que Pablo está exhortando a la iglesia en Éfeso, y tiene que ver con la nueva vestidura que todo creyente tiene desde el momento de la salvación. Si usted tiene conmigo, puede seguirme, versículo 17 al 32. Pablo dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. No solamente es Pablo, pero es Pablo en el nombre del Señor Jesucristo. Y o sea que lo que le va a decir a la iglesia tiene autoridad. Porque no solamente viene de las ideas y de los pensamientos de Pablo, pero viene de una armonía con el Señor. Y dice que ya no andéis como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero nosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad y verdad. Por tanto, esta es la implicación, esta es la inferencia de las grandes verdades que Pablo ha enseñado hasta este momento. Ahora, Pablo básicamente les está diciendo: debido a esto, por esta razón, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La palabra de Dios, amén. Quisiera empezar explicando que en este pasaje de Efesios 4, 25 al 32, vemos que Pablo está exhortando a la iglesia a vivir de una manera que honra a Dios en el contexto de las relaciones con los demás.
Esa es una de las grandes realidades del cristiano y de la fe cristiana. La fe cristiana no se vive en aislamiento. No es casualidad que Pablo, en esta misma epístola, se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo es indivisible. Si alguien llega a perder un miembro de su cuerpo, es una gran tragedia, ¿no? Es difícil poder continuar funcionando de una manera completa cuando un miembro hace falta, o si un miembro del cuerpo se duele. La idea es de que el cristiano es cristiano en una comunidad y no en aislación. Y entonces la manera en la que vive tiene mucha importancia delante de Dios y nos debe de importar como iglesia. Y debemos de insistir en que hoy en día, amados hermanos, necesitamos una iglesia con convicciones. Pero no solamente con convicciones, sino una iglesia que lleva las convicciones a la vida práctica. Porque no van a ser los argumentos o las declaraciones teológicas que nosotros memoricemos y que podamos compartir con alguien lo que va, en cierta manera, a abrir la puerta al evangelio. Puede ser, Dios usa los argumentos, pero después de ver la escritura en Mateo, en el evangelio de Juan, Efesios, Corintios, vemos de que a Dios le importa la actitud del creyente en su relación, en el contexto con los demás. En el versículo 17 al 24 que acabamos de leer, Pablo le recuerda a la iglesia que ya no deben de andar como los demás gentiles, y hace un contraste, ¿no? Del primer capítulo de Efesios al capítulo 3, Pablo ha explicado estas grandes verdades de Dios como las bendiciones de las cuales cada creyente ha sido objeto desde el momento de la salvación. Y en el capítulo 4 da un cambio drástico, ¿no? Y después de hacer estas grandes declaraciones de las verdades reales, de las promesas, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Todo creyente ha sido objeto, y no solamente debe de conocerlas, pero debe de vivirlas. Y entonces Pablo, como el pastor que era y su corazón pastoral, en Efesios 4 empieza a hacer un llamado que tiene que ver con la congruencia o la consistencia de las grandes verdades bíblicas del cristianismo y cómo deben de afectar la vida diaria del creyente. Efesios 4:1, ¿cómo empieza? Esto ruego, yo preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamado de vuestra vocación. El hecho que Pablo llame a los creyentes a vivir de una manera digna de su vocación nos da la idea que posiblemente hay gente que no vive de una manera digna y que vive de una manera contradictoria a la fe que proclaman. En estos versículos, el versículo 17 al 24, Pablo sigue esa línea de argumento
aquí le recuerda que ellos ya no deben de vivir como los demás gentiles en la vanidad de su mente. Porque según Pablo, los gentiles, que sabemos que es verdad, tienen entenebrecido el entendimiento, no entienden, no han recibido la vida nueva, no han sido objetos de las bendiciones en Cristo Jesús. En cierta manera podemos esperar que el mundo viva así, pero no podemos esperar que la iglesia viva así, que el creyente viva así. El mundo, los gentiles, tienen el entendimiento entenebrecido y esto es tan preciso, dice, que están excluidos de la vida de Dios. Cada uno de estos aspectos que se están hablando de una manera negativa para los gentiles son positivas para los creyentes. Todo creyente no está excluido de la vida de Dios. De hecho, más atrás en Efesios 1, 4 y 5 se nos dice que hemos sido adoptados. Hemos sido hechos partes de la familia de Dios. No somos ajenos a la vida de Dios. Dios en su gran misericordia nos ha incluido a su familia en Cristo Jesús. Pero los gentiles, los que deciden vivir una vida apartada de Dios, con el entendimiento entenebrecido, están excluidos de la vida de Dios. No la han recibido. Y la razón, dice, es porque ellos en su ignorancia están lejos de Dios y ellos en esa ignorancia tienen un corazón duro, insensibles a la palabra y a los mandatos de Dios. Pero eso no es así para el creyente. Podemos estar de acuerdo que se puede esperar que el mundo sea insensible a la voluntad de Dios. Podemos esperar que ellos estén entregados a toda clase de sensualidad para cometer actos impuros, actos de maldad. Y aunque nos sorprende mucho, hermanos, no podemos como esperar otra cosa. Y tenemos que ser honestos porque aunque sabemos que eso es verdad, no deja de impresionarnos. No deja, en ocasiones no deja de hacernos sentir mal o atemorizarnos. En estos últimos meses o semanas hemos visto cómo la gente ha celebrado la muerte de un joven porque pensaba diferente a ellos. Y no solamente lo disfrutan, sino que lo hacen público, lo hacen saber. Pero ¿qué más podíamos esperar de corazones entenebrecidos, orgullosos, corazones que están excluidos de la vida de Dios a causa del pecado? No hay otra cosa sino que puedan ser insensibles, entregados a la maldad. Pero Pablo dice en el versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Y Pablo no está tratando de comparar la moralidad del mundo con la moralidad del cristiano. Pablo lo que está haciendo acá es enseñarle a la iglesia que ellos ahora tienen una nueva naturaleza y por esa nueva naturaleza ellos pueden ser diferentes. Han aprendido. Les exhorta entonces a que se despojen del viejo hombre y a que se vistan del nuevo hombre, explícitamente diciendo que está hecho
a semejanza de Dios. ¿Cuál es la vestidura del viejo hombre? De acuerdo al contexto, una mente pervertida, una mente inmoral, una mente alejada de las cosas de Dios. Le da igual si hay servicio el domingo, si se lee la escritura, si se canta la escritura. Le da igual vivir una vida pecaminosa, ignorando que habrá un día en el cual enfrentará el juicio de Dios. El viejo hombre está vestido de toda clase de maldad, impureza, rebeldía. Romanos 3, 10 al 18 nos muestra esa gran verdad. El hombre sanguinario, el hombre no busca a Dios, se ha hecho inútil, corre a derramar sangre. Se dan cuenta cómo la vida del creyente es muy diferente a los incrédulos. Y por ningún momento deberíamos nosotros de concebir de que esa clase de actitudes deben de ser parte en alguna medida o manera y estar cómodos alojándolas, ignorando que son características del viejo hombre. Pero le dice, vístanse del nuevo hombre, que está hecho a semejanza de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esta vestidura nueva, que está hecha a semejanza de Dios? Esto se refiere a todo cristiano que ha sido regenerado y renovado, como nos enseña Tito 3:5, que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Esa es la ropa nueva. Ese es el vestirse del nuevo hombre. En realidad es estar vestidos de Cristo. Pablo está haciendo ese contraste entre lo que es el viejo hombre, el nuevo hombre, las actitudes del viejo hombre, las actitudes del nuevo hombre. Y ahora en el versículo 25 al versículo 32 va a dar una serie de imperativos que establecen la ética cristiana, la forma en la que los cristianos deben de vivir en relación con los demás, en el contexto de la iglesia, primordialmente, pero no excluye en el contexto con los demás fuera de la iglesia. Los versículos 25, si ustedes pueden notar, el versículo ahí empieza con esos 10 imperativos. De esos 10 imperativos, 6 de esos imperativos son como los motores de lo que Pablo ejemplifica que debe de ser el cristiano en su nueva naturaleza, o el cristiano revestido del nuevo hombre en Cristo Jesús. En estos imperativos hay tanto mandamientos negativos como mandamientos positivos. O sea, hay mandamientos que dicen no hagan, pero hay mandamientos que son para emular.
cosas que el cristiano tiene que hacer. Puede ver los mandamientos conmigo. El versículo 25 dice, hablad primero. Versículo 26, airaos. Segundo, pero no pequéis. Tercero, no se ponga. Otro imperativo. Versículo 27, no deis oportunidad. Es otro mandamiento, es otro imperativo de Pablo a la iglesia. 28, el que roba, no robe. Otro imperativo. Versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Otro imperativo. Versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo. Versículo 31, sea quitada. Y 32, sed más bien. De estos 10 imperativos, 6 de estos imperativos, Pablo ejemplifica cómo es que los cristianos deben de vivir en el contexto con los demás. Estos imperativos, en esencia, nos dan las directrices de parte de Dios en cómo es que se ve el nuevo hombre. ¿Cómo es que se ve el hombre que está revestido de Cristo? Y si ustedes notarán conmigo, todos estos principios bíblicos tienen en dirección primordialmente a Dios. Pero en su gran mayoría, en lo que vemos acá, tienen una relación directa con el prójimo como objeto. Estos principios se relacionan mucho con el conflicto, porque es verdad que la vida del creyente siempre es vertical para con Dios, pero también es horizontal en relación con los demás. No se puede separar la una de la otra. Está incorrecto decir, bueno, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Yo tengo una relación profunda con Dios, pero no tengo nada que ver con la iglesia. Eso es una equivocación. No se puede separar la una de la otra. No somos cristianos en aislamiento, sino somos cristianos en el cuerpo de Cristo. Y como hemos visto en Mateo 22, 34 al 40, los cristianos deben de amar a Dios sin ninguna reserva y de igual manera deben de amar a su prójimo, al hermano. La religión falsa y algunos segmentos de la iglesia evangélica han logrado convencer exitosamente a muchos de que pueden vivir una vida cristiana sin amar a Dios y sin amar al prójimo. Dice un comentarista, la única evidencia confiable de que una persona ha sido salva no es una experiencia pasada de recibir a Cristo, sino una vida presente que refleja a Cristo en amor. De estos principios que se relacionan de alguna manera y que causan conflicto con los demás, está el repudio a la mentira, el hablar la verdad. Pablo acá ordena urgentemente que los creyentes hablen la verdad cada cual con su prójimo.
Aquí lo que Pablo tiene en mente no es primordialmente el prójimo en el sentido de todo hombre, sino el hermano en la fe, porque más adelante dice, porque somos miembros, en el versículo 25, segunda parte dice, porque somos miembros los unos de los otros. Esto tiene que ver con la iglesia. Esto tiene que ver con las relaciones entre hermanos. Si hay algo que ha dado lugar a conflictos interminables, es el pecado de la mentira. El pecado de no hablar la verdad con nuestros hermanos. La mentira tiene un potencial de destruir no solamente a familias, matrimonios, pero tiene poder para destruir iglesias. La gente se ha llegado a sentir con la mentira muy cómodo, ¿no? Pero si la mentira representa tanto peligro, la mentira no debe de tener lugar en la boca de los creyentes. Por ejemplo, la mentira traiciona la confianza. La mentira traiciona la profesión de amor de unos a otros. Los creyentes, amados hermanos, que evitan la mentira por su nueva naturaleza, son considerados como hombres confiables, mujeres confiables. Mateo 25, 23 nos enseña cómo es que Dios aprecia, ama la confiabilidad de los hombres consistentes, que no dicen una cosa y luego hacen otra. ¿Cómo dice el versículo? Mateo 25, 23. Él mirará a los hombres que en lo poco fueron fiel, en lo mucho los pondrá. La mentira, entonces, amados hermanos, en esencia es manipular, engañar, y por lo tanto es contraria a todo lo que representa el creyente revestido de Cristo Jesús. La mentira incluye toda clase de insinceridad, tanto si es manipular la verdad como exagerar la verdad, dejar de guardar promesas, traicionar la confianza depositada en ellos. Adular a alguien es falsificar un pensamiento que tenemos de alguien, decirle a alguien, qué hermoso haces todo esto, cuando saben que no lo hacen. ¿Sabe por qué esta es una advertencia urgente para la iglesia el día de hoy? Porque la cultura vive de esta manera. En la cultura, el mentir, el no hablar la verdad, es considerada como una habilidad. Y lo vemos en el hecho en que las personas están interesadas más en ganar un argumento en que proponer la verdad. Y esto puede ser tentación para algunas personas dentro de la iglesia que pueden decir, bueno, es que la mentira que dije era tan grave. Hermana, ibas a venir a la reunión de oración. Es que tuve que ir al mercado y en una historia, ¿no? Pareciera simple. Después se intensifica. A veces pensamos que esas mentiras son mentiras
rebajadas y las categorizamos y de alguna manera equivocada pensamos de que Dios la va a aceptar porque no es una mentira grande. Pero toda mentira, según Pablo, decir que cada uno de vosotros hable verdad con su prójimo. Los cristianos deben de ser confiables. Jesucristo dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero muy regularmente, amados hermanos, hay personas que se sienten cómodos diciendo, entre comillas, mentiras pequeñas o mentiras blancas que no existen. Toda mentira, sea pequeña o grande, lleva la intención de manipular y cambiar la percepción del que tenemos enfrente. Y eso es algo que en el contexto de la vida cristiana es un peligro potente. ¿Cómo la gente va a confiar en la palabra que nosotros le decimos? ¿Cómo la gente va a confiar en el mensaje del evangelio que proclamamos si nuestra vida no está marcada por hablar la verdad en todo tiempo, cueste lo que cueste? Y debe de empezar desde las categorías más bajas, cualquiera que sea. Si no pude llegar temprano al servicio, no mienta. Y no diga, es que me entró una llamada. Diga, perdón hermanos, fui irresponsable. Y podemos dar muchos más ejemplos de esto, pero también encontramos acá el mandamiento acerca de la ira, el enojo. La exhortación acá sobre las relaciones entre personas comienza con una cita del Salmos 4:4, donde dice, temblad y no pequéis. ¿En qué sentido? En el sentido de estremecerse interiormente a causa de la ira. Este mandamiento incluye el reconocimiento de que los creyentes se van a enojar. Ese no es el problema, ¿no? Dios sabe que a causa de nuestro pecado vamos a demandar y vamos a enojarnos porque demandamos cosas que según nosotros merecemos, cuando en realidad no la merecemos, porque el único que merece todo es Cristo. Pero este mandamiento da el reconocimiento de que el creyente se va a enojar. Sin embargo, de acuerdo a la instrucción de Pablo, el creyente no debe de permitir que ese enojo se convierta en pecado al mantenerse con una actitud hostil contra su hermano. Pablo básicamente está dando una imagen acá a los creyentes al decirles no dejen que el día termine, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que el día no termine mientras que ellos sigan acobijando y atesorando ese enojo en el corazón. Al final de estos versículos vemos cuál es la solución a cada uno de estos pecados. Pero adelantándome un poco, el enojo solamente se disipa, amados hermanos, cuando tenemos un amor genuino, perdonamos y como resultado nos reconciliamos con los demás. Si no hay amor, si no hay reconciliación, si no hay perdón,
Hay un peligro latente de seguir atesorando el enojo. Pero Pablo es muy directo, dice, enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. No permitan esto. De hecho, ahí hay seguido al imperativo de enójense o airaos, vienen dos imperativos que son consecuencia de este, que dicen, no debe de terminar ese día, es otro mandamiento, que no debe de terminar ese día sin que hayan solucionado el conflicto que trajo el enojo. Airaos, no pequéis, segundo imperativo de ese principal que es airaos, pero no pequéis, y no se ponga, tercero. ¿Pero por qué esto es importante? Porque por lo regular, en los conflictos es común que las personas mantengan el enojo por una hora, un día, una semana, semanas, meses y hasta años. Eso es terrible. Pero pensando en el contraste que Pablo está haciendo aquí, sabemos de que eso no tiene lugar en la vida del creyente. El creyente no debe de ser así, no debe de darle ni un centímetro a Satanás al mantener un corazón airado y lleno de rencor por meses, años y toda una vida. El amor y sobre todas las cosas, el perdón y la reconciliación describen a un verdadero creyente. Juan 13:35 dice que el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo no porque vamos y nos sentamos los domingos en una iglesia, no porque cantamos himnos, no porque leemos o tenemos estudios 2 o 3 por semana. No, Jesucristo dice, si se aman los unos a los otros, entonces la gente sabrá que son mis discípulos. Y el rencor, la ira y el enojo es un atentado en contra de ese mandamiento directamente. Porque cuando hay enojo, ira y contienda por periodos largos, es una violación de lo que la iglesia representa, el cuerpo de Cristo, en amor y unidad. El enojo y el rencor en esencia hacen una división, una separación. ¿Cuál es la solución a todo esto? El perdón al prójimo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el perdón al prójimo es la consecuencia natural de quienes han sido perdonados. Mateo 18, del 21 al 35. Aquel consiervo que no perdonó a su consiervo cuando se le había perdonado la deuda imperdonable, fue castigado, fue llevado a los verdugos. ¿Qué nos dice eso? ¿Que Dios castiga a los cristianos que no perdonan? No, sino lo que nos dice Mateo 18, 21 al 35 es que aquellos que no perdonan posiblemente no han recibido el perdón de Cristo. Y es por eso que el perdón es la consecuencia natural de aquellos que han sido perdonados. Todo creyente debe de perdonar. No importa cuán grande sea la ofensa. Porque alguien me recordó y me dijo, nunca seremos ofendidos como Cristo fue ofendido por nuestros pecados. ¿Y quiénes somos
para no perdonar. No somos nadie, pero el verdadero creyente perdona por su nueva naturaleza. Por otro lado está el mandato de no robar más. Como recordarán, el contexto de la iglesia en Éfeso vivían en un mundo pagano, inmoral, donde no tenían ningún valor por el respeto a la propiedad privada. No tenían ningún valor por la vida, por el matrimonio. Uno se imagina, si estas personas no tenían un valor por la vida, no tenían un valor por el matrimonio, por los hijos, ¿no? En el imperio greco-romano, los niños que nacían con defectos eran tirados a la calle. Un padre de familia podía matar a su esposa sin ninguna consecuencia. Un padre de familia tenía a la esposa para los hijos, pero tenía a concubinas para el placer. O sea, una sociedad destruida. Y si esa era la mentalidad, imagínense, robar era lo menos que podían hacer. Pablo lo incluye acá en uno de esos mandatos imperativos para decirle a la iglesia que no debe de ser como los gentiles que están entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. Aquí la palabra robar tiene el significado de tomar en secreto y sin permiso la propiedad de una persona. O sea, es robar, es hurto. Este es el punto principal. El punto principal acá no solamente es dejar de robar, sino que se deje de robar para trabajar con las manos sacrificialmente y así hacer lo que es bueno. En la segunda mitad del versículo 28 se nos da una conjunción de propósito. Véanlo en el versículo 28, la segunda parte nos da esa conjunción a fin de, o sea, esa es una conjunción de propósito. Está diciendo Pablo, si cometen ese pecado de robar, porque el robar es desconsiderar a las personas, pero antes de llegar ahí, si cometen ese pecado de robar, ya no roben, sino trabajen con las manos para que así tengan que compartir con los que tienen necesidad. O sea que no está bien nada más dejar de robar. No. Según Pablo, hay que dejar de robar y trabajar con las manos. Esa es la actitud cristiana para poder compartir con los que tienen necesidad. Esto está íntimamente relacionado con el conflicto desde el punto de vista que si alguien roba al prójimo, habrá un problema. Una persona habrá sido engañada por otro que lo tomó por ingenuo para quitarle aquello que probablemente le costó mucho esfuerzo. Apenas estaba viendo una historia que mi hijo de 10 años, Nathan, me compartió de un joven que le diagnosticaron cáncer y empezó a hacer en línea una campaña y logró juntar una cantidad de casi $40,000 de fondos que le donaron y para su tratamiento, y él dijo, voy a dar la mitad para mi tratamiento y la otra mitad la voy a donar para otros pacientes de cáncer para que puedan también ellos tener ayuda, porque él sabía la condición y la necesidad. Y por poner esto en una plataforma de las redes sociales, alguien le envió un enlace y él confió, fue ahí y le limpiaron la cuenta de banco. Hermano, a esta persona que le robó no tenía consideración si él tenía cáncer o no.
Lo que él quería era satisfacer su deseo de obtener algo de lo que para él era esta persona ingenua y quitarle sin considerar lo mucho que le costó la campaña para colectar esos fondos. Qué cruel, ¿no? Pero no importa la cantidad. Si usted sale de una tienda con un lápiz, regrésese. Regrésese. Déjelo. No diga, bueno, es un lápiz. Pero ¿cuál es la actitud del cristiano entonces, hermanos? La actitud del cristiano es que si en lugar de robar, ¿no? En este caso era la cultura, quizás aquí nadie le está robando a nadie, ¿no? Pero muchas veces hay una desconsideración de la necesidad de los demás. Si en lugar de ser indiferente, si en lugar de robar a los que tienen necesidad, el creyente se dedica a hacer lo bueno para que en el tiempo de necesidad y de acuerdo al propósito de Dios pueda extender su mano y ayudar a aquel que tiene necesidad. ¿Qué esfera crea eso? Eso da una esfera de amor, de importancia, de sinceridad, de confianza, de sacrificio. En esencia, no despojar a las personas de sus bienes, sino más bien preocuparnos por su necesidad, nos recuerda que Cristo en nuestra gran miseria no nos mandó al infierno, sino que nos dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la imagen máxima de darse sacrificialmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cuarto mandamiento tiene que ver con la manera de nuestras palabras, cómo tratamos a los demás. Efesios 4, 1, 2, el versículo 3 específicamente nos da dos formas en las que los creyentes pueden vivir esa nueva vida: humildad y mansedumbre. Luego sigue paciencia, soportándonos unos a otros, pero la humildad y la mansedumbre. ¿Qué es humildad? Una definición de humildad es pensar correctamente de mí y pensar de mí como un siervo y pensar de los demás como mejores que yo. Que ninguno de vosotros tenga el más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Romanos 12, 3. Pero mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Si humildad es pensar correctamente de mí, verme como siervo de los demás, mansedumbre tiene que ver con la manera correcta en la que yo me dirijo a los demás. Y esto no solamente tiene que ver con el tono, pero tiene que ver con la clase de palabras con las que yo me dirijo a los demás. Este mandamiento principal, y hay otros imperativos acá, no principales, pero son importantes también, nos enseña que a Cristo le importa la manera de nuestras palabras. Pablo ordena acá
guiado por el Espíritu Santo, a que los creyentes consideren esto. Aquellos consideren que no debe de salir ninguna palabra mala. Ahí la palabra es sapros y tiene la idea de algo corrompido. Esta palabra era usada para referirse a todo aquello que se estaba pudriendo, algo que era putefacto, que era contaminado. Y especialmente era usada para aludir a frutas y vegetales que estaban descompuestos e inservibles. En otras palabras, Pablo está diciendo, no hablen palabras corrompidas el uno con el otro. El lenguaje sucio nunca debería proceder de la boca del cristiano, porque es algo totalmente ajeno al carácter de su nueva vida. Una vez más, este mandamiento es muy importante porque tiene que ver con lo que puede causar en el contexto de las relaciones en el cuerpo de Cristo. Esto es de suma importancia. Los cristianos deben de considerar sus palabras para con los demás, para con sus hermanos. La manera en la que piensan y los juzgan. Más adelante en Efesios dice, y no sean partícipes con ellos, porque ahora son hijos de luz. ¿Y los hijos de luz son qué? Toda bondad, toda justicia y toda verdad. Cada vez que un creyente dice palabras, comentarios o asesoramientos o juicios de sus hermanos, deben de ser pensamientos guiados por la palabra de Dios, diciéndonos, ¿es bondadoso lo que voy a decir de mi hermano? ¿Viene de Dios? ¿Viene de acuerdo a mi nueva naturaleza? ¿Es justo lo que digo de los demás? ¿O estoy diciendo exageraciones que se convierten en exageraciones pecaminosas que causan división dentro de la iglesia? Y que posiblemente engañan, que van con el propósito de engañar a los demás. No es tan simple decir una exageración, una mentira del prójimo, cuando el propósito no es comunicar la verdad, que es el tercer requerimiento de los hijos de luz, y decir, todo lo que digo es verdadero, refleja la verdad de Cristo. Esto es lo que Cristo sabe de mi hermano. Esto creo que nos humilla y nos rebaja a decir, Señor, yo no puedo hacer esto. Hay muchos que el día de hoy se pueden envolver en esto por una falta de cordura, amabilidad y bondad al dirigirse a los demás sin considerar lo importante que esto es para Cristo. Los creyentes no deben de hablar ni decir cosas que dañen a su hermano. ¿Se recuerdan Mateo 17 y 18? El mandamiento es no ser piedra de tropiezo para los pequeños. Aquel que es tropiezo, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y que lo llevaran al fondo del mar y lo echaran y se hundiera. Y uno piensa una vez más en ese castigo y es un castigo terrible, ¿no? ¿Quién quiere morir ahogado con una piedra de molino en el fondo del mar? Nadie. Es terrible, pero ese juicio no es comparado al juicio de Dios para aquellos que son tropiezo para los pequeños.
Tampoco excluye que alguien que muera castigado así con una piedra de molino, si pudiera ser castigado, ¿sí? Aunque muera de esa manera, siempre enfrentará a Cristo en el día del juicio. Por eso es importante considerar las palabras, los insultos a los demás, las denigraciones, las exageraciones, mentiras, difamaciones, chismes. Todo eso es contrario al amor del cristiano. Según Pablo, quiere que en vez de hacer estas cosas, los creyentes hablen únicamente, vean el texto, únicamente que ellos hablen lo que sea bueno para la edificación conforme a la necesidad, con el propósito de ¿qué? De impartir gracia a los que escuchan. Esa palabra gracia ahí no está por casualidad. ¿Qué es gracia, amados hermanos? Gracia es ser objeto de algo que de ninguna manera merecíamos. La gracia de Dios para su pueblo es que les da la salvación cuando lo que merecían era la condenación. Y entonces la vida del creyente, el que está vestido de Cristo, no debe de hablar cosas que atenten en contra a la voluntad de Dios, que es dar gracia conforme a la necesidad de las personas, de los que escuchan. En otras palabras, cada vez que usted está envuelto en una relación con creyentes y no creyentes, el objetivo debe de ser no ganar argumentos, no quedar en primer lugar, no sacar la furia, sino decir de qué manera puedo otorgar la gracia que recibí. ¿De qué manera? ¿De qué manera con mis palabras yo voy a edificar, no a destruir? ¿De qué manera voy a alentar, no hacer desmayar? ¿De qué manera voy a ayudar al hermano débil y no lo voy a empujar más? Siempre les he dado este ejemplo, aquel hermano que se paraba en la puerta de la iglesia y venía un hermano que no había aparecido por 2 semanas y luego lo miraba y se ponía rojo y le decía, ¿en dónde has estado? La otra semana estaba otro hermano y lo miraba y lo recibía y le decía, fulano, qué bueno que estás con nosotros. Te extrañamos mucho. Hace una diferencia nuestro trato hacia los demás. Aquellos que están conscientes y que reconocen que han sido objetos de la gracia no tienen otra forma sino ser hombres que ofrecen gracia, ser mujeres que ofrecen gracia a los demás con el fin de edificarlos. El siguiente mandamiento es una advertencia muy seria. Y es una advertencia muy seria porque tiene que ver con contristar al Espíritu Santo. Es una verdad que los creyentes no pueden perder la morada del Espíritu Santo que está en ellos desde el momento de la salvación. Ningún creyente puede perder la morada del Espíritu Santo en su vida desde el momento de la salvación. Hay unas nociones equivocadas de que cuando las cosas no están bien en mi vida, el Señor me quita su Espíritu Santo. Si eso fuera una realidad para el creyente, que no lo es, en el momento que eso sucediera, sería tragado por los abismos de los deseos más malvados de sus pecados. El creyente no pierde el Espíritu Santo. Sin embargo, sí lo pueden
entristecer, sin embargo, sí pueden resistirse a su voluntad cuando escogen hacer lo contrario de lo que la palabra de Dios demanda de ellos. Pensemos en cada uno de los pecados que hemos enlistado. Si decide no hablar verdad con su prójimo, está resistiendo, está entristeciendo al Espíritu Santo, porque, hermanos, el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan, capítulo 14, ¿se recuerda? Jesucristo oró, ¿por qué? Para que el Padre enviara al otro consolador. Y Él mora en ustedes y estará con ustedes. En el versículo 26 dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos guía y tiene una influencia sobre el creyente. Y entonces el Espíritu Santo nunca nos va a dirigir a mentir. Nunca nos va a dirigir a abusar a los hermanos verbalmente o a la gente. Nunca nos va a dirigir a despojar a la gente de sus cosas o a no considerarlas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay cristianos que hacen lo opuesto a lo que Dios demanda? Están entristeciendo al Espíritu Santo, están resistiendo la voluntad, y a causa de eso trae sufrimiento, conflicto y dolor en el contexto donde se encuentran los creyentes: el hogar, la iglesia, el trabajo. Todo conflicto lleva consigo la idea de división, separación. Eso es un pecado. Si la unidad del creyente en el cuerpo de Cristo no es algo que él logra por sus propios medios, intentar dividir con las actitudes pecaminosas lo que Cristo unió es un gran pecado. Pablo entonces exhorta a los creyentes, diciéndoles que ellos han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Vea la imagen que Pablo le está dando aquí a los creyentes. Él les dice, ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces eso nos lleva a no solamente entender esto, que no debemos de resistir ni entristecer al Espíritu Santo, pero aquí mismo hay una imagen de la fidelidad de Dios y que Él, lo que Él ha prometido para la vida del creyente, lo va a cumplir. Se recuerda que la palabra el sello, que son las arras, significan un anticipo o un adelanto, una garantía de que lo que Cristo ha empezado en la vida del creyente lo terminará. El creyente no es medio salvo hoy, el creyente es salvo completamente hoy por el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y así que el sello del Espíritu Santo garantiza esa obra redentora. Ahora no la garantiza por Dios, porque Él diga, no estoy seguro si lo salvé o no lo salvé. Pablo nos enseña esto para entender y por nosotros que Cristo nos ha salvado poderosamente y completamente, y llegaremos hasta el último día de nuestra vida seguros y pasaremos a la presencia del Señor en Cristo Jesús y seremos glorificados. No habrá un creyente que no termine la carrera. No habrá un creyente que no termine la carrera. Y entonces, todo esto nos habla de que si Dios está comprometido con su pueblo de tal manera, nosotros debemos de estar comprometidos con Él, conociendo la realidad de la morada del Espíritu Santo, que nunca nos va a guiar a violar ninguno de estos principios de la ética cristiana. De hecho, el capítulo 5 empieza: sed pues, como una conclusión de todo esto que estamos hablando, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Basado en esta verdad solemne, da otro mandamiento, que es abandonar toda clase de amargura, enojo, ira, gritos y maledicencia, así como toda malicia. Cada uno de estos sustantivos representa un gran potencial para intensificar el conflicto en la iglesia y con los demás. Piensen, la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, la perversidad, la malicia. Cada una de esas actitudes pecaminosas descritas a través de esos adjetivos son un potencial que intensifican el conflicto y el dolor. Al final, versículo 32, Pablo les muestra la manera en la que deben contrarrestar todas aquellas actitudes pecaminosas. Dice William Hendrickson, dice, su análisis final es el abandonar las malignas disposiciones, palabras y acciones ya mencionadas. Y esto se puede realizar solamente por medio de la adquisición y el desarrollo de las virtudes opuestas. ¿Cómo vamos a poder asegurar de que no vivimos en esta clase de actitudes? Es adquiriendo las virtudes cristianas opuestas. Evitemos la amargura. Seamos bondadosos, gentiles. Evitemos el enojo. Seamos considerados. Evitemos la ira, seamos pacificadores. No gritemos, sino digamos palabras dulces. No maldigamos, sino proclamemos la palabra. Oremos por los hermanos. No concibamos pensamientos maliciosos de los demás, sino concibamos los pensamientos de qué es lo que Cristo desea para las personas. No hay otra forma de ser. La única manera de contrarrestar esto es ser amables, como dice el texto, los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos entre sí. Una vez más la palabra perdón. El fundamento es que Dios mismo nos ha perdonado. De hecho, estas son las gracias, este listado de misericordia, amabilidad, el perdonarse. Estas son las gracias que Dios nos ha mostrado y son las virtudes de gracia que debemos mostrar los unos a los otros. Dios nos amó, nos escogió, nos redimió, no porque tuviéramos méritos o porque lo mereciéramos, sino nos dio todo esto por su abundante gracia. En otras palabras, yo no voy a tratar a la gente bien porque la gente lo merece. Pensemos, ¿merecíamos el trato de Cristo? ¿El dulce trato y el gran regalo de la salvación? No. Si Dios nos amó de tal manera, así debemos de amar a los demás.
poniendo en práctica las actitudes que contrarrestan las actitudes de los gentiles, del mundo, del pecador. Entonces aprendemos al final de todo esto que el perdón mutuo es la manera que agrada a Dios para resolver los conflictos. Pero no se trata solamente de resolver conflictos, amados hermanos. Se trata de que vivamos como una iglesia de convicción, una iglesia ejemplar. La solución para la inhabilidad de poder hacer la voluntad de Dios en este mundo, que es proclamar el evangelio sin ninguna clase de tropiezos, es vivir de esta manera. Vivir contrarrestando todas las actitudes que son comunes en el mundo. Es importante la doctrina. Es importante entender el evangelio. Pero más importante es vivir el evangelio. Y si vamos a convencer a la gente, nunca va a ser separado de nuestra manera de vivir. Si nuestras palabras y nuestras actitudes proclaman grandes cosas, ¿sí? Gloria a Dios. Pero si nuestras actitudes o nuestras palabras, perdón, nuestra proclamación del evangelio y de la doctrina son grandes, pero nuestra vida es una total contrariedad a lo que decimos, no estaremos siendo útiles. Seremos como los hombres de Romanos 3, 10, 11 y 12, ¿no? Hombres infructíferos, mujeres infructíferas. Padre amado, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme poder exponer tu palabra de una manera práctica, Señor, para la iglesia el día de hoy. Señor, hemos aprendido al principio que cada vez que oramos, tú respondes a nosotros. Señor, en esta tarde pedimos, Señor, no solamente perdón, pero ayuda, Señor, para valorar cada una de estas virtudes y reconocer todos los pecados, Señor. Danos un valor por la verdad y un desprecio por la mentira. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, a entender cada día por qué es que tenemos que ser hombres humildes, mansos, pacificadores, hombres que consideran al prójimo, que no lo abusan ni le roban. Padre, ayúdanos cada día a poder tener esa disposición, Señor, y que todo el tiempo nuestro corazón esté dispuesto y nuestra mente, Señor, a ser dirigidos por tu Espíritu Santo y no resistirlo. Ayúdanos a tener misericordia, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, teniendo en mente que el perdón es la consecuencia natural de aquellos que han sido perdonados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.